Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañan aquí en Radio UNAM otra vez. Hoy vamos a estar platicando en este programa sobre la educación en diabetes. Ya hemos visto el impacto de las enfermedades crónico-degenerativas, de las enfermedades metabólicas en la pandemia, y pues definitivamente es un tema que tenemos que abordar, y además vamos a poner a su disposición un material importante e incluso invitarlos a un diplomado que tenemos en el PUIS que les puede interesar. Nuestra invitada de hoy es Lisette Gómez. Ella es licenciada en nutrición y después hizo el diplomado en educación en diabetes en la Asociación Mexicana de Diabetes. Es cofundadora de la consulta de educación en diabetes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, Salvador Subirán, y actualmente es profesora del diplomado de nutrición clínica que tenemos aquí en el Programa Universitario de Investigación en Salud, y es coordinadora precisamente de un diplomado que también tenemos que se llama Diplomado de Actualización y Educación en Diabetes, que también lo coordina el Programa Universitario de Investigación en Salud, y pues por eso le pedimos que nos viniera a aclarar algunos puntos y a compartir parte de la información que ella tiene y de la experiencia. Primero que nada, Lisette, bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Mauricio, un gusto saludarte nuevamente y gracias por la invitación. De hecho, nuevamente, porque ya habíamos platicado sobre diabetes y toda esta parte educativa. Eso fue casi a finales de 2019, y ahorita estamos pues en otro escenario. Ya en aquel entonces decíamos es importantísima la educación en diabetes, la educación para las enfermedades metabólicas crónicas, pero la pandemia nos reveló una tragedia respecto al impacto de la diabetes como comorbilidad, ¿no? Diabetes, obesidad, hipertensión. Y hemos visto que mucha de la mortalidad y del daño que ha hecho la pandemia justamente ha sido por las condiciones predisponentes generadas por las enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos primero ahí una reflexión de esto como punto de partida y luego ya especificamos de qué se trata la educación en diabetes y qué le ofrecemos a la gente acá en el curso del PUIS? Así es, Mauricio. Pues gracias. Como bien mencionas, la pandemia vino a reforzar lo que durante años, incluso décadas, se ha venido mencionando sobre la importancia de prevenir enfermedades crónicas, tener un estilo de vida cada vez más saludable y específicamente en el caso de la diabetes, educarnos respecto a la enfermedad, porque lamentablemente en México pues tenemos nada honrosamente primeros lugares de prevalencia en diabetes a nivel mundial y obesidad. Y en México nos fue peor que otros países en el tema COVID por la alta prevalencia que tenemos de diabetes, obesidad, hipertensión, debido a que el sistema inmunológico cuando tenemos estas enfermedades pues está disminuido. Viene el COVID y todo se acentúa más en cuanto a complicaciones. Y sí se hizo más importante saber, tanto para el paciente que vive con diabetes como para el familiar, qué hacer. ¿Qué hacer? Porque antes del COVID tal vez se sentían mal y podían ir libremente a algún centro de salud, a alguna clínica, hospital, y de repente ya no pudieron ir con la misma facilidad y tuvieron que aprender a cuidarse, a tratarse, a detectarse en casa y a resolver problemas de diabetes. Y esto es totalmente pues la base del tratamiento de la enfermedad. El COVID, si bien nos ha dejado cosas lamentables, pérdidas, también nos ha dejado enseñanza
en que hay mucho que no podemos modificar, pero que hay cosas que sí podemos modificar y que sí podemos cambiar. Depende de nuestra actitud, depende de la educación que Sí, tengamos. y además me acuerdo cuando los primeros meses de la pandemia, que ya empezamos a identificar, ¿no? Que las personas con comorbilidades estaban en mayor riesgo de complicaciones por COVID y se generó esta situación de estar pues en el confinamiento, donde hasta cierto punto había manera de tener un control más estricto de los alimentos, ¿no? Y que pudo haber sido una gran oportunidad para esto. Pero, como bien lo planteas, pues era fundamental que hubiera educación de las enfermedades metabólicas en general, ¿no? No solo la diabetes, sino algunas otras de las enfermedades que requieren pues cambios en los hábitos en el estilo de vida, ¿no? Pero cuando decimos educación en diabetes, ¿a qué nos referimos? Educación en diabetes es una herramienta para el profesional de la salud que atiende pacientes que viven con diabetes para hacer más efectiva su intervención, poderse comunicar mejor con el paciente, explicarle en qué consiste su enfermedad y ayudarle al paciente a tomar decisiones cada vez más conscientes, informadas, y llevar al paciente a algo que deseamos, que es la autoeficacia. Esto es por un lado. Por el otro, para el paciente y el familiar de la persona que vive con diabetes, la educación es la base de su tratamiento, porque bien lo dijo el doctor Elliot Joslin, que es el padre de la educación en diabetes, por ahí de 1914, la educación en diabetes no es parte del tratamiento de la enfermedad, sino el tratamiento mismo de la enfermedad. Él se dio cuenta que pese al descubrimiento de la insulina, los pacientes no se controlaban porque no sabían pues muchos factores, cómo inyectarse la insulina, cómo combinar los alimentos, y la educación en diabetes es este tratamiento que va a ayudarle al paciente y a su familiar a tomar decisiones cada vez más seguras, a conocer su cuerpo, su enfermedad y tomar decisiones cada vez más seguras respecto a su tratamiento. Solo vamos a lograr que los pacientes, los enfermos con diabetes, logren cambiar y logren modificar lo que se necesita, pero primero necesitamos justamente que a las personas que los atienden, que las personas que les ayudan a llevar su enfermedad, pues que a ellos les quede clarísimo. Y parte de que es súper prevalente, o sea, hay muchísima diabetes, todos tenemos cerca un familiar, un amigo, algún conocido que tiene diabetes. Así es, también todos tenemos el riesgo de poderla desarrollar en algún momento en la vida, porque hay factores que si bien nos predisponen de manera genética al desarrollo de diabetes tipo 2, también hay factores no genéticos como el estilo de vida, que son los que en su mayoría repercuten para el desarrollo de diabetes tipo 2 en la actualidad. Y lo más triste es que ya no se está presentando en adultos este tipo de diabetes como antes se pensaba, ¿no? Para diferenciar los tipos de diabetes entre la diabetes tipo 1, que le daba a los niños, y la diabetes tipo 2, que le daba a los adultos. Ya lamentablemente estamos viendo que la diabetes tipo 2 también ya le está dando a niños por cuestiones modificables, por educación. De ahí la importancia de educarnos en diabetes. Sí, y vimos también con la pandemia muchísimas personas que pues resultó que se complicaron o resultó que pues tuvieron un curso inadecuado de su enfermedad de COVID y pues resultó que tenían diabetes sin que lo supieran, o al revés, el COVID les desequilibró todo el cuerpo y en algunos casos pues hasta provoca que si tenías predisposición para diabetes, pues todo este estado inflamatorio pues te puede detonar y entonces ya vas a salir del COVID siendo diabético, ¿no? Y es importante que el mayor número de personal de salud esté capacitado y que esté pues sensibilizado para esto, que me parece importante también. No es un asunto solo de médicos, ¿no? O sea, del personal médico. Está dirigido a todo el personal de salud. A veces se nos pierde de vista que el personal de salud va muchísimo más allá que el personal médico, ¿no? Totalmente, Mauricio, de acuerdo. Y sí, en COVID, pues sí estamos teniendo casos que no habían sido diagnosticados y ahora ya son diagnosticados. Entonces, se nos vienen muchos
temas de pérdidas de trabajo, de salud, de muchas cuestiones bien sensibles para los pacientes que son recién diagnosticados en esta época con diabetes. Y no solo es pérdida para el paciente, sino también para su familiar. Y ahí es donde los educadores en salud o profesionales de la salud tenemos que estar sensibilizados para podernos comunicar con los pacientes de reciente diagnóstico, porque ellos, como te mencionaba, han tenido pérdidas, pero también tenemos que desarrollar en nosotros estas herramientas de comunicación efectiva y que el paciente que ha sido recién diagnosticado, al igual que su familiar que van a pasar por un proceso de duelo, rompan mitos respecto a la diabetes, porque a veces escuchan diabetes como lo peor, lo peor del mundo y que ya se van a morir, que mil cosas, cuando no es así, cuando de verdad con educación en diabetes se pueden prevenir tantas cosas, tantas complicaciones y tener una calidad de vida incluso hasta mejor que antes de tener diabetes, de verdad, de verdad. Y es romper mitos. Digo, el primer mito que hay que romper es el de la fatalidad de la enfermedad, ¿no? Como decirles, a ver, espérate, pues claro que se puede vivir con esto y no hay pues mayor problema, ¿no? Hay que poner atención a algunas otras cosas, etcétera, pero no es una sentencia de muerte, ¿no? Pero lo otro es que la gente no se confíe, porque en este mundo hipermedicalizado en el que estamos, de pronto la gente quiere que la responsabilidad del control de la enfermedad recaiga y sea responsabilidad tal cual de la medicina que se está tomando. Sí. Ni se preocupan por lo que comen, ni por lo que hacen, ni por lo que dejan de hacer. Por supuesto, Mauricio, totalmente de acuerdo. La educación en diabetes se basa en 7 comportamientos de autocuidado. En estos 7 comportamientos no solamente se trata de tomar medicamento y ya, sino de realizar actividad física, cuidar lo que se come, es decir, comer saludablemente, pero no desabrido, no feo, no monótono, sino saber comer rico, pero sano. Tomar medicamentos, sí, aprender a monitorear bien su glucosa, monitorear también presión arterial, reducir riesgos, también es importante que el propio paciente no esté como en este modelo tradicional en donde el médico o el profesional de la salud da las indicaciones y el paciente tiene que obedecer, sino que ya sean pacientes proactivos, es decir, que sepan en cuánto tiene que estar su colesterol, la glucosa, presión arterial, eso es reducir riesgos, que sepan cada cuánto ir a las consultas multidisciplinarias del tratamiento de la diabetes. Otro comportamiento es resolver problemas y en COVID, ¿cómo nos ha dejado enseñanza? Un problema es una hipoglucemia. Cuando la glucosa está bajo de 70, que sepa el familiar qué hacer o el cuidador o el acompañante o qué hacer con glucosas altas. Claro, porque antes pues sí, salían corriendo al hospital y ahí estaba listo el hospital esperándolos, ¿no? Pero imagínate toda la gente que le tocaba ir a un hospital que se convirtió en COVID o que los mandaron a otro lado o que de plano pues no se podía ir a los hospitales, ¿no? En las partes críticas de la epidemia, ¿no? Sí, con glucosas bien altas, entonces ahí es importantísimo aprender a medir la glucosa, saber qué hacer cuando se tienen glucosas altas, cómo disminuir esos niveles para evitar llegar al hospital o a un servicio de emergencias. Y se evitan muchas cosas, desde la preocupación, la ida al hospital y costos también. Entonces siempre le digo a los pacientes, el medirse la glucosa, no lo vean como un gasto de glucómetro, tiras, lancetas, sino como una inversión para la salud, pero sobre todo como un acto de prevención y hasta de amor, de autocuidado. Y el último comportamiento es, me encanta, afrontamiento saludable. Y que hay que empezar por ahí, desde el momento del diagnóstico de diabetes para el paciente y para su familia, en todo el proceso de aceptación o proceso de duelo, cómo lo acepta, cómo lo vive, cómo lo niega, cómo se enoja, cómo lo enfrenta ahora. Hay que pasar por todas estas etapas, detectando también las barreras que se tengan de adherencia al tratamiento y adaptándonos como profesionales de la salud para el bien del paciente de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. No es nada más saber mucho de la enfermedad y de la fisiopatología, sino es traducir ya este conocimiento y aplicarlo a cada paciente de manera individual para que a el paciente
le sirva ese tratamiento, porque él va a ser el más beneficiado. Y nosotros como profesionales de la salud solo somos acompañantes. Y se tiene que acompañar, valga la redundancia, pues con modificar la forma en la que atendemos las enfermedades, ¿no? O sea, el acompañamiento del paciente con diabetes, pues quizá debería estar ocurriendo en el primer nivel de atención, ¿no? Incluso hasta te diría como en unos consultorios, centros comunitarios, pues dedicados a eso, que no se preocupen tanto por la parte médica, sino por toda la otra parte sociocultural que acompaña a las enfermedades, porque entrenamos muy bien a los médicos para que se sepan la parte técnica, pero todo el resto de la atención pues más bien psicosocial, a veces ya no alcanza el tiempo para que se haga por completo y es igualmente importante, ¿no? Me parece que es fundamental. Ahora, ya entrando un poquito en materia, los programas de educación en diabetes, ¿qué nos puedes contar de eso para después ya platicar sobre el que tenemos en el PUIS? Claro que sí, Mauricio. Bueno, los programas de educación en diabetes existen a nivel mundial. En Estados Unidos está la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, la cual tiene estos 7 modelos de autocuidado en diabetes. Se creó por ahí de 1970, algo así, pero en México existe el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, que es el organismo que certifica a los alumnos que toman el diplomado de educación en diabetes en diferentes escuelas aquí en México. Antes existían solamente 3, 4 instituciones serias que afortunadamente todavía están en México para que los alumnos hicieran el diplomado de educación en diabetes. Después han salido más escuelas que ofrecen este diplomado. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado en el tipo de institución o programa de que se tenga la información actualizada, reciente y que sea pues, en el nivel de los académicos. Para eso existe el CONED, que es el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, y pues existen varias universidades, los profesionales de la salud son quienes lo pueden tomar, pero ojo, no todos los que toman el diplomado se pueden certificar. El CONED solamente pide un perfil de profesionales de la salud para poderlos certificar. Y en la UNAM pues estamos haciendo un diplomado de actualización y educación en diabetes para profesionales de la salud con la intención de que al egresar del diplomado pues se certifique. ¿Cuánto dura el diplomado? Dura 240 horas. Empieza este año el 11 de mayo del 2021 y termina el 25 de marzo del 2022. Va a ser los días martes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Por COVID va a ser en modalidad virtual. Si regresáramos, pues ya veríamos tema de realizar prácticas de manera presencial y si no, de modalidad virtual, sin problema. Con excelentes catedráticos de excelente nivel. Es un programa, un diplomado que hemos construido en años, elegir los temas, la actualización, los catedráticos de excelente nivel. Me imagino que se necesita cuando menos algún conocimiento básico, alguna formación en particular o simplemente cualquier profesional de la salud puede acceder al programa. O sea, puede entrar al programa y va a tener buen aprovechamiento. Sí, se necesita tener el perfil de ciencias de la salud, que puede ser médico, nutriólogo, enfermera, odontólogo, psicólogo. Y el CONED nos está aceptando también algún rehabilitador físico por el tema del pie diabético. Y estamos validando también alumnos que sean de servicio social, también pueden incluirse, o pasantes de servicio social o profesionales de la salud que ya estén en contacto con pacientes que viven con diabetes, que ya tengan esta práctica clínica con ellos, se pueden acercar, se pueden registrar y con gusto ahí les vamos a dar toda la asesoría, sobre todo el perfil que deseamos para los alumnos que se inscriban al diplomado, es que tengan muchas ganas de ayudar a sus pacientes que viven con diabetes, que de verdad quieran cambiar su vida, tanto del paciente como del familiar, y que ellos como profesionales de la salud se reten a desarrollar estas habilidades de comunicación efectiva en sus consultas para tener
cambios, incluso hasta de manera personal, profesional. Sí, la idea justamente es, pues, darles herramientas para que el cuidado de los enfermos y la atención en general de la población con diabetes sea mucho más efectiva, creo que sería lo correcto. El curso tiene varios módulos, justamente están enfocados y quizá nos hemos centrado como mucho en diabetes. Me imagino que tiene un componente importante de diabetes, pero aplica para las enfermedades metabólicas, ¿no? Sí, tenemos estos temas considerados: obesidad, hipertensión, prediabetes, salud sexual, salud reproductiva, embarazo, niños. Bueno, es un programa muy completo que sí lo recomiendo. Y tiene la segunda parte, que es la de educación, de cómo el profesional de la salud pues va a desarrollar un programa educativo para los pacientes que viven con diabetes o que además tienen otra enfermedad u otra comorbilidad también. Oye, y las sesiones tienes que estar ahí en vivo, no hay una parte grabada que la puede ver el alumno en cualquier momento, que tenga que retroalimentar con ciertos trabajos. Más bien, todo va ocurriendo de manera sincrónica con los profesores en línea. Así es, van a hacer sesiones en vivo, sí se les van a pedir tareas que suban a plataforma y vamos a estar con ellos en todo el proceso, evaluando su entrega de trabajo, sus dudas. Los profesores los van a acompañar en cada módulo, se les va a poner fecha para entregar tareas, para prácticas, pero también para resolver sus dudas que lleguen a surgir. Vamos a tener pues profesionales de mucha calidad y prácticas también de manera virtual. Si pudiéramos regresar de manera presencial, ya lo estaremos haciendo, pero si no, el programa está diseñado para que no falle de manera virtual y tengan una grata experiencia los profesionales que se inscriban. Sobre todo estén como respaldados, acompañados durante el proceso por la parte del PUIS, de la coordinación, y de sus catedráticos, que también están muy comprometidos con estos temas. Y pues te comparto que este diplomado ya tenía tiempo pensándose hacer, pero ya sabes, COVID, tuvimos que cambiarlo a plataforma digital, y los profesores que invitamos nuevamente, todos fascinados, contentos con la idea, motivados, porque sabemos de la importancia que tiene la educación en diabetes. Ya hay evidencia científica del alto impacto positivo que tiene recibir educación en diabetes como herramienta fundamental en el tratamiento de la enfermedad, tanto para el profesional de la salud como para el paciente. Y yo añadiría, este tipo de cursos, yo creo que se pueden ver muy favorecidos por la educación a distancia. O sea, porque lo que hace es que justamente el profesor que probablemente no iba a alcanzar a ir hasta los salones del lugar donde iba a ocurrir, se va a conectar, va a estar completamente de lleno las 4 horas que son, o las 2 horas que le toque su sesión, o lo que esté, y todos desde donde estén se conectan a esa hora y se concentran en ese momento, y te quitas el transporte. Puede estarlo viendo gente de otras ciudades, de otros países. Por cierto, los que quieran más información sobre este diplomado en particular, que es el diplomado en línea Actualización y Educación en Diabetes, y todos los otros cursos que tenemos en el PUIS también, puede escribir al correo electrónico cursos.puis, que es PUIS, @unam.mx. Y también todos están anunciados en nuestra página electrónica, en el Programa Universitario de Investigación en Salud, que es www.puis.unam.mx. Ahí vienen ahí todas las vías de contacto y todo esto. Entonces, Lisette Gómez, coordinadora del Diplomado de Actualización y Educación en Diabetes del PUIS, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Mucha suerte el martes 11 de mayo que empiecen. Gracias, Mauricio, a ti. Un saludo. Muchísimas gracias. Me despido por hoy. Soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.
investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia Sonora.